Amado Padre, gracias por este momento, Señor, que nos permites, Señor, disfrutar este festival navideño aquí en tu iglesia El Shaddai. Padre, que los invitados se sientan en casa. Te pido, Dios, que tú toques los corazones, Señor, con esa necesidad, Padre. Sabemos que necesitamos de ti. Por eso, Señor, tú tenías agendada este momento y este tiempo, Señor, para cada uno de mis amados hermanos, Padre. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos que tú siempre recibas toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén. Queridos hermanos, pues bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar en este mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros. Y les anticipo, cada miércoles estamos viendo una serie de mensajes donde estamos pues analizando, descubriendo, aprendiendo los nombres de Dios. Dios tiene diferentes nombres. Este miércoles vimos que es el Dios Rafa, que significa Dios sanador, ¿sí? Y luego vamos a ir viendo que se le llama Elohim, que significa poderoso creador. Shalom, el Señor nuestro Dios. Jireh, el Señor nuestro proveedor. Y así estamos viendo ciertas características, significados de los nombres que Dios tiene. Ahora bien, en esta ocasión vamos a estar analizando dos nombres importantes que un texto nos va a ir mostrando con base a la Escritura. Y esos nombres es Emmanuel y Jesús. ¿Qué significan esos nombres? Y qué significa también para nosotros, para nuestras vidas, esos nombres. Así que voy a leerles un texto que viene en Mateo, capítulo 1, 20, 23. Bueno, desde el 18 para entender el contexto. Dice así: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta, embarazada, por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en un sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Pongan atención allí, ahí viene lo importante. Vean lo que dice el ángel: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Primer nombre que se le está dando en este texto de Mateo. Mateo describe y le dice Mateo que el ángel fue con María y le iban a poner a ese niño, obra del Espíritu Santo, por nombre Jesús, porque iba a salvar al pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió, dice el versículo 22, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Ahora estamos hablando de otra cosa. Ya Mateo está redactando que un ángel se le apareció a María y ese ángel le dijo: este niño se va a llamar Jesús, para que se cumpla lo que dijo el profeta. ¿Y qué fue lo que dijo el profeta? Vean lo que dice el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El profeta Isaías, mucho más antes que el ángel se le apareciera a María, mucho más, 700 años antes de que Mateo escribiera esta carta, ya el profeta Isaías había profetizado el nacimiento de Jesús y había dicho cómo se iba a llamar, que se iba a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, en este pasaje bíblico tenemos dos nombres de Jesús: Emmanuel y Jesús. Sí, ahí mismo está diciendo que el ángel le dijo: le vas a poner Jesús, pero el profeta había dicho: le vas a poner Emmanuel. Esta profecía viene en Isaías 7:14. Dice así: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Muchos años antes, ya el profeta había dicho cómo se iba a llamar ese niño y cuál era su significado. Mateo lo describe. ¿Qué significa Emmanuel?
Dios con nosotros. Eso viene en Isaías 7. Isaías 9, más adelante, el mismo profeta describe ciertos nombres también que se le adjudican a Jesús. Dice Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. ¿Cuál es el primero? Consejero admirable. ¿Sí? Ya el profeta antes había dicho cómo se iba a llamar este niño. ¿Sí? Se le va a dar esos nombres a este niño. Primero, él va a ser un consejero admirable. Luego, ¿cuál es el segundo? Dios fuerte. Dios fuerte. Luego, Padre eterno. Muy bien. Y por último, Príncipe de paz. Y es que, amados hermanos, familia, invitados, todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros necesitamos de un consejero admirable. Evite ir con la vecina. Evite ir con el compadre. ¿Sí? Evite ir con... No. Necesitamos un consejero admirable. Y es que por eso el profeta Isaías lo nombra así. Consejero admirable. Todos nosotros necesitamos buenos consejos. ¿Y qué mejor consejo no podemos tener si no es de parte de Dios? Por eso nosotros como iglesia tenemos un equipo de consejeros. Cuando usted tenga una necesidad, cuando usted tiene una duda, cuando usted tiene una inquietud, venga a la consejería. Lo que le van a decir los consejeros es esto: la Biblia dice esto, la palabra de Dios dice esto, porque todo lo que está escrito es palabra de Dios. Y nosotros aconsejamos por medio de la palabra. Yo no vengo a decirles aquí, yo creo, yo pienso, me parece. No. Dios dice que Él es el mejor consejero que podemos tener. Yo me puedo equivocar. Su hermano, su mamá, su tía, se pueden equivocar, la vecina. Pero Dios no se equivoca. Él es un consejero admirable. Y por eso todos nosotros necesitamos buscar la consejería de Dios. No solamente eso, dice, se le van a dar esos nombres. Dios fuerte. Necesitamos, amados hermanos, estar firmes en la fe. Para eso necesitamos de un Dios fuerte, de un Dios todopoderoso, de un Dios Shaddai, omnipotente. Para lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible, porque Él es Dios fuerte, Él todo lo puede. Luego dice Padre. ¿Padre qué? Padre eterno. ¿Sí? Necesitamos saber eso, que tenemos un Padre celestial. A muchos a lo mejor ya se le murió su papá, o para alguien a lo mejor su papá no ha sido el mejor papá, pero tenemos un Padre celestial. Eso nos da confianza, eso nos da seguridad, eso nos da paz a nuestro corazón, que tenemos un Padre amoroso, tenemos un Padre eterno que siempre va a estar, siempre ha estado y siempre ¿qué? Estará. Eso es bueno, eso es maravilloso, eso me da esperanza de que tengo un Padre que siempre va a estar a mi lado. ¿Cuántos decimos amén? ¿Verdad que sí? Y por último, Príncipe de paz. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos paz? ¿Sí? Hay angustia, hay temor, hay desesperación, ¿sí? Hay miedos, necesitamos paz, hay deudas, no hay trabajo, no hay dinero, necesitamos paz. Y el único que puede brindarnos la paz es Cristo Jesús. Cuando alguien está angustiado, cuando alguien anda en desesperación, triste, en depresión, necesitamos traerlo a los pies de Cristo. Yo les doy mi paz, no la paz que ofrece el mundo. ¿Sí? Esa es la paz que necesitamos, la paz de Cristo. Ahorita se nos complicó muchas cosas, pero necesitamos tener ¿qué? Paz, ¿verdad? Paz. Y esa paz solamente la adquirimos de Cristo. Pudiéramos andar desesperados y angustiados y enojados. ¿Sí? La mamá dice que se le va un ojo para allá. Tranquila, relájate.
¿Verdad que sí? Necesitamos paz. Solamente Cristo, el príncipe de paz, es el que nos puede brindar esa paz que necesitamos. Y hay personas, hay familia, ¿sí?, que vive desesperada, que vive angustiada, que vive con temores, con miedos. Necesitan conocer a Cristo. Es el único que va a darles paz a su corazón. Amados hermanos, el profeta Isaías fue lo que describe de Jesús, y luego él dice que él es Emmanuel, que va a nacer ese Emmanuel, y Mateo dice, Emmanuel significa Dios con nosotros. Por eso en esta ocasión, en esta noche, brevemente me gustaría compartirles dos enseñanzas prácticas, ¿sí?, pero muy claras, con el significado de sus nombres. Y el primero es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios siempre ha querido estar con nosotros. Esa ha sido su intención desde el principio, ¿sí? Él creó un mundo, un universo para que nosotros vivamos, un sol, una luna. Él vino y puso orden en el caos en el que estaba la tierra. Es que muchas personas quizás viven en caos, y solamente Dios puede poner orden a sus vidas. Solamente Dios puede poner todo bajo control. Pero necesitamos confiar en Él, porque Él es Emmanuel. Él es el que quiere estar con nosotros. Él sí está con nosotros porque Él está en todas partes, pero nosotros quizás no estamos con Él. Ese es el punto. Dios sí está interesado en estar con nosotros, pero el ser humano es duro. El ser humano es complicado, es necio, es rebelde, es desobediente, ¿verdad? Por eso ese texto que viene en Lucas 13:34 me gusta mucho. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Pero tú no quisiste. Desde el principio, Dios quería estar con el ser humano en el huerto, en el paraíso. Pero ¿qué pasó con el ser humano? Desobedece. ¿Qué pasa con el ser humano? No quiere vivir bajo el dominio de Dios, ¿sí? Y a pesar de que se le dijo, morirás si toman ese fruto prohibido, aún así no le importó. Y Dios, dentro de su amor, dentro de su misericordia y su gracia, lo pudo haber matado, pero desbordó gracia y misericordia sobre Adán y Eva y solamente lo destituyó de la gloria de Dios. Pero Dios siempre ha querido estar con nosotros. A eso vino Jesús, a quedarse en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Algo importante que hay que saber es que Dios es omnipresente. Ya lo vimos también en una serie que vimos los miércoles. Y la omnipresencia de Dios es que Dios está ¿en dónde? En todas partes, ¿sí? Dios está en todas partes. Pero ¿qué creen? Hay un lugar donde Dios no puede estar. Ponga mucha atención. Es como cuando les pregunto, ¿hay algo que Dios nunca puede ver o nunca va a ver? Y usted se queda así como que, ¿cómo que hay algo que Dios no puede ver y nunca va a ver? Sí. Otro Dios como Él. Dios nunca va a ver otro Dios como Él. Es algo interesante. Ahora bien, Dios está en todas partes, pero hay un lugar donde Dios no puede estar. Es una pregunta similar, algo similar. ¿Cómo que Dios es omnipresente, pero cómo que hay un lugar donde Dios no puede estar? Sí. ¿Sabe dónde es? En su corazón. Dios no puede entrar a la fuerza a su vida. Dios no puede obligarle a que more en su corazón. Eso solamente usted puede decidir. Eso solamente usted puede decirle, Señor, sí, yo necesito de ti. Yo reconozco que sin ti no soy nada. Y es ahí cuando viene la llenura del Espíritu Santo y la presencia de Dios viene a su vida. Mientras que usted no se rinda a los pies de Cristo, mientras que usted no reciba al Señor, el Señor no puede morar en su vida. Por eso es que no hay paz, por eso es que no hay dirección, no hay cobertura, no hay protección.
de parte del Señor? El corazón del ser humano es duro, por eso dice un texto, quítame ese corazón y ponme un corazón de carne, quítame ese corazón de piedra, porque necesitamos del Señor. Y cuando dice Jesús viene a este mundo y su nombre es Emmanuel, eso significa Dios con nosotros, Dios en nuestras vidas por medio de Jesús. ¿Usted ha vivido esa experiencia? ¿Ha estado usted ese 2022 con el Señor caminando conforme a su voluntad? ¿O ha estado alejado del Señor? ¿Se acuerdan de ese texto en Reyes que dice, si tú estás conmigo, yo estaré contigo? Si tú te alejas de mí o me abandonas, yo te abandonaré. ¿Cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos viviendo nuestro Emmanuel? ¿Solamente cuando lo necesitamos nos acercamos al Señor? Porque Dios está con nosotros. ¿Pero nosotros estamos con Dios? Esa es la pregunta. Yo deseo de todo corazón que ese 2022, a unos días de terminar el año, usted pueda estar con el Señor. Usted pueda convivir con el Señor. Usted pueda ponerse a cuentas con el Señor. Esa es la intención como iglesia. Que las familias, ¿sí?, se llenen de la presencia de Dios. Que sus hijos tengan al Señor en su corazón. Si hay alguien en esta noche que necesite de Dios, que no ha experimentado una relación, un Emmanuel, si no ha morado Dios en su vida, hoy es la oportunidad para que usted pueda recibir ese regalo precioso de la salvación. Hoy usted puede recibir a Jesucristo. Lo único que nos va a salvar cuando estemos delante de Dios es haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Cuando estemos delante del Señor y nos pregunte, ¿qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Qué hiciste con las cosas que te di? ¿Qué hiciste con los recursos que te di? ¿Qué hiciste con la iglesia que te di? ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Recibiste? ¿Viviste conforme a su voluntad? Y Cristo va a estar allí abogando por nosotros, porque Él es nuestro ¿qué? Él es nuestro abogado. Y cuando estemos delante del Señor, hey, Padre, Él es del Shaddai, Él es de la iglesia Shaddai. El Shaddai, pásele al gozo de su Señor. Bueno y bien siervo ha sido. Pero ¿qué pasa si estamos delante del Señor? Y Jesús dice, no los conozco, hacedores de maldad, de mi nombre ustedes sacaban demonios, pero yo no los conozco, porque nunca se comprometieron con mi Hijo, porque nunca se comprometieron con la iglesia, porque nunca vivieron conforme a la voluntad del Señor. Por eso Emmanuel, Dios con nosotros, es la intención de que Cristo viva en nosotros por medio del Espíritu Santo, para poder ser direccionados, para que nuestra vida refleje la luz de Cristo en medio de esa oscuridad. Miren lo que dice Joel 2:13. Arrepiéntanse, vuelvan a mí, pero háganlo de corazón. ¿Por qué dice háganlo de corazón? Porque a veces repetimos una oración, porque a veces decimos amar a Dios. Dice Jesús, si dicen que me aman, obedezcan mis mandamientos. Si dicen que me aman, obedezca mis mandamientos. Por eso Joel nos invita a volver a Dios. Yo no sé cuántos han alejado del Señor, pero desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, la última carta del Nuevo Testamento, siempre es vuelvan a mí, arrepentíos, vuelvan a mí, pero háganlo de corazón y no solo de palabras. Joel 2:13, yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente, yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. En esta noche, amados hermanos, en esta Navidad, que Cristo more en nuestras vidas. Que ese significado, ese enfoque de Emmanuel, Dios con nosotros, realmente sea apropiado en nuestras familias, que realmente sea atesorado en nuestras vidas, que realmente lo experimentemos. Que refleje Cristo en nuestras vidas, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos quieren experimentar eso? ¿Cuántos lo están experimentando? ¿Cuántos lo están disfrutando? Esa experiencia de poder
Decía el profeta, va a llegar Jesús y Él va a morar en sus vidas. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Es algo maravilloso, es un regalo de parte de Dios. Ahora hay que aplicarlo, hay que vivirlo y hay que experimentar. Yo deseo de todo corazón que en esta noche salgamos llenos de la presencia de Dios, que realmente recibamos a Jesús, pero de manera real, que sea de corazón, que realmente podamos decir, sí Señor, este año no te he servido, este año no me he comprometido, este año no he sido buen representante tuyo, no he sido digno delante de ti, pero yo quiero comprometerme este año, quiero terminar el año bien contigo, Señor. Necesitamos, amados hermanos, entregar nuestra vida a Cristo. Si usted lo ha hecho y si usted ha servido, le felicito. Pero si usted no lo ha hecho, hoy de parte de Dios, en Joel 2:13 dice, vuelvan a mí, volvamos a los brazos de nuestro Padre. Amén. Por último, amados hermanos, Jesús, nuestro Salvador, ese nombre que significa salvación, dice Mateo 1:21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El profeta dice, se va a llamar Emmanuel, porque tenía un enfoque, un sentido. Y el ángel le dice, se va a llamar Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de los pecados. Dese cuenta cómo el profeta tenía una intención. Él va a estar con ustedes, Emmanuel, Dios con ustedes, y es maravilloso. Pero por otro lado, el ángel dice, se va a llamar Jesús, porque Él va a salvarlos de la perdición. Él va a salvarlos de sus pecados. Tanto el nombre de Emmanuel como el nombre de Jesús tiene un peso tan valioso a nuestras vidas. Porque si no hubiera sido Emmanuel, si no hubiera sido Jesús, estuviéramos perdidos. Necesitamos de Emmanuel, necesitamos de Jesús, necesitamos de ese consejero admirable. Necesitamos de ese príncipe de paz, necesitamos de ese Dios fuerte, del Padre eterno, necesitamos del Rafa, del sanador, del Jireh, del proveedor, necesitamos de todos sus nombres de parte de Dios para nuestras vidas. Aquí, en este lugar, todos los que estamos aquí, hermanos, pongan mucha atención, no se desvíen, no se distraigan. Todos los que estamos aquí sentados, no somos dignos de merecer la vida eterna. ¿Sí? No somos dignos de merecer la vida eterna. Ninguno de los que estamos aquí hemos hecho nada para merecer la vida eterna. Somos malos delante de Dios. ¿Sí? Somos indignos. Todos nosotros somos indignos. La Biblia dice que somos trapos de inmundicia. Así nos describe la Biblia. No sé cuántos han visto sus trapos llenos sucios, sus trapos apestosos. Así dice la Biblia, somos trapos de inmundicia, de que ni por más que los laves y los laves y los laves, no se quita la mugre. Así somos nosotros, ni por más que intentamos ser buenos y ser buenos y ser buenos, simple y sencillamente tenemos nuestro lado pecaminoso, el lado carnal, que siempre nos inclina a hacer lo malo. Como decía el apóstol Pablo, quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. La Biblia dice que éramos lo más despreciable delante de Dios, de este mundo, lo más despreciable. Dese en cuenta en la forma en la que nos tiene el Señor. ¿Sí? Incluso Corintios dice que éramos hijos de ¿quién? Hijos de ira. Su padre, él, su padre, el diablo. Así lo dice. La Biblia dice que merecemos la muerte por nuestros pecados. Merecemos la ira de Dios, amados hermanos. Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. La ira de Dios desbordaba. Caía diluvio, caía fuego sobre Sodoma y Gomorra. Sin embargo, ¿qué creen? Hay algo maravilloso en estos asuntos del Señor. Juan 3:16. Todos fuertes, ¿qué le parece? Porque de tal manera
Si usted no se sabe Juan 3:16, le está faltando el respeto a Dios. Juan 3:16 es el primer versículo que todo cristiano debe de aprenderse de memoria. ¿Sí? Es importantísimo, porque de tal manera, porque éramos pecadores, porque merecíamos la ira de Dios, porque merecíamos el infierno, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es maravilloso, porque tanto envió la Navidad, Cristo resucitado. ¿Sí? Eso significa Jesús, el Salvador. La salvación ha llegado a nuestras vidas. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el Alfa y el Omega. ¿Sí? Jesús es el pan de vida. Él es el que emana ríos de agua, ¿qué? De aguas vivas. Él vino a liberar al pueblo de sus pecados y de sus transgresiones. Él es Jesús, nuestro Salvador. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Me gustaría leerles Colosenses 1:13. Dice: Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos. Todos los que estamos aquí hemos vivido en oscuridad, cegados totalmente. Pero Cristo vino y nos rescató de esa oscuridad para poder ser luz en medio de la oscuridad. Y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó de nuestros pecados. Eso es lo maravilloso. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Por eso necesitamos rendirnos a los pies de Cristo, porque su muerte nos salvó, porque su muerte nos perdonó de nuestros pecados, porque solamente era el único medio para poder recibir la salvación. No hay otro medio, no hay otra forma. ¿Sí? Jesús significa Salvador. Él desea que vivamos una eternidad juntos con Él. Jesús no quiere que nos perdamos. Jesús no quiere que regresemos a ese mundo de oscuridad. Él quiere ser nuestro amigo. Él quiere ser nuestro abogado, nuestro Señor. Él quiere entronar su vida en nosotros. Él quiere gobernar. Él quiere enseñorearnos. Lo único que nos separa de Jesús es el pecado, hermanos. Es lo único que nos separa de Jesús. El pecado. Necesitamos hoy pedirle perdón. Lo que usted tarda en pedirle perdón a Dios hoy, Dios le está perdonando hoy. Hoy es el tiempo para pedirle perdón al Señor. ¿Sí? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y es que todos somos pecadores y necesitamos entregar nuestra vida a Jesús y pedirle que Él nos... Necesitamos orar por nuestros esposos, por nuestras esposas. Necesitamos orar al Señor para que Él nos perdone, para que Él tenga compasión de nosotros. Es lo único que nos impide tener una relación con Dios que es pecado. Él nos ama como pecadores, pero no ama al pecado. Termino con esas palabras de Jesús en Juan 17. Que son direccionadas para nosotros. Él dice: no ruego solo por estos, habla de los 12 discípulos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Nosotros hemos creído en Jesucristo por el mensaje que ha dejado Mateo, Lucas, Juan, Pedro, ¿sí? Todos esos discípulos que escribieron todas esas cartas que están escritas. Nosotros creemos en los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, la doctrina cristocéntrica. Y Jesús dijo: oro por ellos y por los que van a creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos seamos uno. Esa es la intención de Emmanuel y esa es la intención de Jesús, que podamos ser uno, porque la iglesia es el cuerpo de
Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. No podemos estar separados de la iglesia porque estamos separados de Cristo. Es importante ser uno, solamente uno. La iglesia de Cristo es una iglesia. Padre, dice, así como tú estás en mí y yo en ti, permíteme que ellos también estén con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permíteme que alcancen la perfección en la unidad. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es el verdadero significado de Emmanuel. Que cuando Cristo venga a tu vida seas uno, pero uno con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, así como Jesús era uno con el Padre. No podemos ser independientes, no podemos ser autónomos, no podemos estar alejados del Señor. Necesitamos ser unos, así como Génesis 1:26. Ahí podemos ver la imagen de Dios con el Espíritu Santo y Cristo, donde dice hagamos. Siempre va a haber la unidad de la Trinidad del Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hay unidad siempre, y la iglesia siempre va a buscar la unidad entre Cristo y la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Dice el 23, yo en ellos y tú en mí, permíteme que alcancen la perfección y la unidad, así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Padre, quiero que lo que me has dado estén conmigo, donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Ese es Jesús, diciendo al Padre, tú me amaste desde antes de la creación del mundo. Jesús no viene creciendo desde el Nuevo Testamento. Jesús existe desde antes de la creación del mundo. Padre, quiero que los ames así como me amaste a mí. Y quiero que vean mi gloria, la gloria que me has dado. El Señor está interesado en que cada uno de nosotros podamos ver la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Que puedas experimentar la gloria. Que puedas ver la gloria de Dios y puedas vivir la gloria de Dios por medio de